Vamos a iniciar el culto de predicación en esta noche. Cantando el himno número 525. La primera estrofa dice: grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en él crea se salvará, el que rechaza perecerá. El himno número 525. Grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en él crea se salvará, el que rechaza perecerá. Quiero ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Grande descanso, oh pecador, viniendo a Cristo con tu dolor. Su yugo es fácil, su carga honor. Todo se puede por el Señor. Velo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Grande regalo, oh pecador, la vida eterna en el Señor. Mas el pecado pago tendrá, lago de fuego en juez estará. Velo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Vamos a orar. Padre, en tu presencia entramos en esta noche, iniciando el culto de predicación del Evangelio que tú has dispuesto para que sea oído por personas que aún no te conocen. Te rogamos, oh Padre, que así muestres tu gracia y tu gran benevolencia para todos los que andan perdidos en este mundo, de escuchar y creer en el Señor Jesucristo, tu Hijo, y que reciban así la vida eterna para que habiten en la eternidad contigo, porque esa es tu voluntad, y te damos las gracias porque así es, y lo podemos predicar con propiedad y libertad, porque nosotros hemos sido salvos de esta manera. Recibe, Padre, las gracias. Ponemos delante de ti el culto de predicación en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos primero a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 37, al final dice el Señor Jesucristo: y al que a mí viene, no le echo fuera. Hacemos ahora un momento al libro de Apocalipsis.
Leemos entonces en el capítulo 2, versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta acá por ahora, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Nosotros en el himno que hemos cantado, hemos hablado de un lago de fuego. Este es el infierno, el cual es el lugar que Dios designó, no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano que tiene las simientes del pecado en su vida, finalmente, cuando entra en conciencia, termina pecando con absoluta voluntad y de ese momento actúa en contra de la divinidad de Dios y se vuelve enemigo de Dios. Como seguramente ha escuchado ya muchas veces, el Señor vino al mundo, enviado por su Padre Dios, para proveer salvación a aquellas personas que han entendido su condición de pecado y necesitan ahora a este Salvador para poder ser salvos y poder obtener la vida eterna, que es a través de la fe en esta persona. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el pan de vida, el alimento que realmente va a saciar toda hambre y toda sed, porque el alma está hambrienta y está sedienta de una necesidad que no comprende, que es la necesidad de la salvación. Mas para esto es anunciado el Evangelio, para que Dios ilumine su vista, le abra el entendimiento y pueda ver la necesidad que tiene usted en esta noche de ser salvo, de aceptar al Señor Jesucristo. Mas hay advertencias también. Tenemos una advertencia que Dios se encarga siempre de presentar, que es la muerte. Este cuerpo está maldecido. Este cuerpo está sumido en pecado. Y a causa de eso, vemos que dice en la palabra que la paga del pecado es muerte, y la manera en que ha de ser pagado este pecado es que el cuerpo va a morir una vez. Pero luego también está el alma. El alma también va a tener una segunda vida. ¿Y en dónde estará esa alma? Estará en la segunda muerte, en el infierno. Ese será el destino de todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, que no lava sus pecados en la sangre del Señor, porque esa es la única manera de uno poder ser salvo. No hay manera de uno salir de la esclavitud del pecado. Nosotros leemos en Romanos capítulo 6 y versículo 21, hablando ya de los creyentes que han entendido el mensaje de salvación y han aceptado al Señor Jesucristo, decía: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Y esta es una realidad que todas las personas tienen en conciencia y sin embargo siguen viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque no creen que pueden desarraigarse del pecado. Esto es precisamente porque, como dice la palabra, son esclavos del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y no hay manera de la persona librarse de esta esclavitud y de la mentalidad de que sin ese pecado no puede vivir. Amigo, déjeme decirle, si usted cree que el pecado es lo que lo identifica a usted como persona, usted está siendo engañado. No, es así, amigo. La verdad es que el pecado lo tiene agobiado y lo tiene ciego porque está bajo el dominio del maligno, el dominio de Satanás, que ciega el entendimiento de este mundo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Amigo, Dios quiere librarle de este pecado, quiere darle libertad y vida eterna, y por eso envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo. El Señor Jesucristo es el mismo Dios, el unigénito Hijo de Dios que existe desde antes de la fundación del mundo. Y Dios dispuso un plan de redención para las personas poder salvarse de la condenación eterna. Él hizo que el Señor Jesucristo habitase en carne y sangre.
participó de los mismos padecimientos que las personas padecemos, pero sin pecado. En él no había pecado, porque él nació de una virgen, conforme a las profecías. Él había de nacer de la simiente del Espíritu Santo, de modo que en él no iba a haber pecado, a pesar de que habitaba en un cuerpo semejante al de nosotros que sí nacemos en el pecado. Pero precisamente por él no tener pecado, la muerte no podía dominar sobre él, no tenía potestad sobre el Señor Jesucristo. Y sin embargo, como usted sabe, el Señor Jesucristo se entregó, murió, pero resucitó. Y resucitó victorioso, porque la muerte no tenía potestad sobre él. Sin embargo, porque cargó el pecado nuestro y efectuó Dios a través de él el juicio que merecíamos nosotros, ahora hay victoria. Victoria a través del Señor Jesucristo. Victoria contra la muerte, victoria contra el mundo. Y ahora hay promesas. Promesas para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y una de las promesas es, no verá la muerte segunda. Una vida eterna garantizada en el Señor Jesucristo. Además, hay muchas otras promesas. Promesas que el Señor por gracia ofrece a todo aquel que únicamente por fe se acerca a Él. No es cuestión de hacer obras, no es cuestión de hacer una actividad u otra, es solo cuestión de fe. Esta es un regalo que Dios ofrece únicamente porque Dios le ama, porque Dios quiere salvarlo. El mundo cree que para poder obtener redención, para poder ser perdonado de pecados, tiene que pagar un precio, tiene que hacer algo, una serie de actividades para que Dios le pueda perdonar, pero no. La verdad es que no hay nada que usted pueda hacer y Dios bien podría condenar, pero Dios ama al hombre. Aborrece el pecado, pero ama al hombre y quiere darle esta salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ha proveído este medio de escape, porque amigo, recuerde, su cuerpo, su alma ya está condenada. El que cree en el Hijo no será condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Ese es el destino de toda aquella persona que no cree, porque ya vive en pecado. Dios entonces ofrece esta vía de escape, ofrece este medio de salvación para que usted pueda tener vida eterna, la cual Él le ofrece por puro amor. Amigo, vea las promesas que el Señor tiene, las promesas que Dios da a todos aquellos que por fe creen en Él. Nosotros podemos ver a través de la palabra muchos ejemplos, muchos casos de personas que no habían entendido realmente el mensaje que Dios tenía para ellos, no habían entendido quién era Dios. Finalmente el Señor Jesucristo aparece y nos muestra a Dios, que Dios es amor y Dios quiere dar vida eterna a toda persona que agobiada en su pecado quiere vivir. Amigo, usted puede decidir ciertamente continuar la vida que vive. Una vida en pecado cuyo fin, como hemos leído, es muerte, porque no es algo que el Señor pueda obligarle a hacer. Él podría, pero Él quiere que el mérito sea de usted, que usted se decida por el Señor Jesucristo, que usted se decida por la vida. No decida continuar en esta vida de muerte, en esta vida cuyo fin va a ser la eternidad en el infierno, sino el fin que el Señor Jesucristo quiere para usted, que viva con Él en la eternidad, que reine con Él en la eternidad. Es parte de las promesas también que el Señor tiene para los redimidos quienes sí reconocen y aceptan al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. En esto vemos el mensaje del Evangelio y vemos también cuando Él ofrece a sí mismo su vida en rescate por todos en la cruz, pensando en el fruto que había de tener su aflicción, que iba a ser su sed, que por el arrepentimiento y el reconocimiento de Dios en su amor iba a recibir vida eterna y iba a recibir las bendiciones que Dios preparó de antemano para usted que cree en el Señor Jesucristo. Recíbalo, crea en el Señor Jesucristo y sea salvo en esta noche, para que Dios dé las bendiciones que le quiere dar, para que viva y no muera. Ya Cristo pagó el pecado, pagó el precio que usted tenía que pagar. Crea en Él, para que ahora usted no tenga que pasar por esa muerte, sino que pueda vivir eternamente.
Esta es una bendición enorme que Dios ofrece y seguirá ofreciendo en su misericordia. Pero hay un tiempo establecido para Dios ya dejar la oportunidad a las personas que ya habían escuchado y entendiendo no habían aceptado. Pues en algún momento el Señor arrebatará su iglesia y no habrá más oportunidad de arrepentimiento por gracia. De modo, amigos, que hay una urgencia, hay un llamado y hay una advertencia. Existe el infierno y ese es el destino en el cual usted va si no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. En la salvación, recuerden, es por fe. Simplemente crea esta realidad, la realidad que usted vive en pecado, que su vida está basada en el pecado y usted es esclavo del pecado. Ruegue al Señor que le libere y el Señor le liberará. Él no echa fuera a quien acude a Él. Él quiere que usted se arrepiente, reconozca su condición y así darle la vida eterna. Porque Dios le dio potestad sobre toda carne y a quien quiere, Él da vida eterna y Él la quiere dar. Escuchamos de un ciego que decía, Señor, si quieres puedes sanarme. El Señor Jesucristo dijo, quiero, sé sano. Nosotros entonces podemos ver que la voluntad de Dios es que se arrepienta y reciba la vida eterna. No piense que Dios le quiere condenar, no, Dios le quiere salvar. Dios quiere que habite usted con Él en la eternidad. Pero Dios tiene que castigar el pecado. Y si usted no se arrepiente, usted va a pagar ya la condenación designada por Dios en su justicia. Entienda, amigo, esto no es para hablando reverentemente, un capricho de Dios. Esto es justicia. El pecado debe ser pagado y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Una vez más repetimos, Cristo ya la pagó. Crea en Él para que reciba el perdón y la salvación y la vida eterna que es únicamente en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a dar inicio al culto, a continuar, con el culto en esta noche, cantando el himno 529. Dice la tercera estrofa, el juicio viene, allí estarás, si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, que en tus pecados llevó en la cruz. Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa del 529. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo pagó. Quien lo reciba no temerá, pues sus pecados Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, hoy por cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. El juicio viene, allí estará, si le rechaza, triste saldrá. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve, el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. Reiteramos pues la bienvenida a los amigos que escogieron un momento
muy oportuno para escuchar el Evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a continuar leyendo un pasaje en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Es el versículo 22, vamos a leer. Dice la persona de Cristo, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a dejar allí esperando que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. Estimado oyente, hemos leído un pasaje donde la misma persona de Cristo predice su segunda venida hablando con sus discípulos. Ya él había llegado, estaba dando su ministerio. Ya sus discípulos se encontraban enfilados con él. Ya le habían reconocido como el Mesías. Ya sabían quién era él. Y había gran preocupación en ellos. Y habla de esta segunda venida. Vemos cómo comienza hablando de aquellos que vendrían en su nombre. No los sigáis. No los sigáis. Pero vemos, estimado oyente, que día tras día personas sucumben en el oriente de este vasto universo, haciendo promesas. Hace poco salió por el noticiero una gran cantidad de personas que murieron haciendo ayuno para ver el rostro del Señor. Es increíble. Estimado oyente, la Biblia es clara. Él nos enseña cuál es su forma. Pero vemos que el hombre puede hacer cualquier esfuerzo humano, sobrehumano. Y eso, amigo, no te garantiza la entrada al mismo cielo. Día tras día van detrás de un liderazgo religioso, tratando de mitigar su condición de pecado delante de Dios, el cual no tendrá por inocente al culpable. Vemos como él les dice acá, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
Todavía no se había presentado el gran día cuando él tenía que ser expuesto en esta cruz de vergüenza. Era necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estimado oyente, ya la persona de Cristo murió y resucitó. La tumba está abierta, porque Él resucitó y está en el poder del mismo Dios. Entonces el hombre no tiene excusas en estos momentos. Ahí está una pequeña ilustración. Ya Él murió, ya Él padeció por aquella primera generación y ha sido rechazado por esta. Lo dijo muy claro, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, aquella generación de los discípulos. Se cumplió el momento, llegó a la cruz, fue puesto en un sepulcro nuevo, pero vemos que la muerte no pudo retener al autor de la vida. Y en estos momentos tú le estás rechazando con esta generación. Y comienza a explicarles claramente sobre estos tiempos y sobre los antiguos tiempos que habían pasado antes diluviano. Su palabra es vigente, amigo. Él le habló como si estuviese viviendo en pleno año 2023 y le ilustró el pasado de aquellas situaciones graves que pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y toda aquella generación diluviana. Y vemos cómo les dice, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estaban viviendo días normales. Y habla también más adelante, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Estaban viviendo días normales, tiempos normales. Estimado amigo, el Cristo de la gloria, el Dios del cielo, no va a estar diciendo que vendría en tiempos difíciles. No dice que viene en tiempos de guerra. Aun cuando las escrituras lo señalan completamente, pero acá te estamos ilustrando que vivían vidas normales. Él no se refería a lo político, a lo social. Él se refería a aquella generación que tomó el pecado, la aberración sexual y todo aquello que era nefasto, lo llevaron a la vida cotidiana como algo normal. Tomaron el pecado como algo normal y como algo que sucede cada día en esas calles, llenas de violencia, llenas de depravación. Una degeneración completamente de los valores. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Aquellos vivían esas vidas impías y fueron aceptados en la sociedad como algo común, como algo normal, sin temor a Dios. Y usted es consciente porque usted sale, amigo, a un centro comercial, sale al centro de la ciudad, o simplemente agarra un teléfono y se mete en una red social y no hay nada bueno. Todos se han corrompido. Hay una degeneración, amigo. A eso se refería a la persona de Cristo. A eso se refiere esta palabra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está pasando de un acontecimiento a otro y te da esta advertencia: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El hombre en sus pecados, amigo, va caminando por este camino ancho, enceguecido por el príncipe de las potestades de las tinieblas, llamado Satanás. Causa una ceguera en el hombre y la mujer que caminan en espaldas de Dios para que no les resplandezca la luz del Evangelio para salvación de sus almas. Y en aquel día, dice la palabra, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. No descienda a tomarlos, no vuelva atrás. Es una advertencia. Acordaos de la mujer de Lot. El hombre camina por este camino, muchas veces con un corazón quebrantado, contristado, pero miran hacia atrás. Dejan su mirada de aquel que les amó para mirar atrás, como aquella mujer de Lot que dice la Escritura que se convirtió en una estatua de sal. Añoraba las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios que el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo no son creadas por Dios. Las vanaglorias de la vida, los deseos de la carne. Esto no proviene de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De modo, amigo, que si tienes un corazón quebrantado, no mires atrás. Si estás en la azotea, dice la Escritura, no bajes. No desciendas a tomarlos. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Y comienza una serie de versículos desde el 34 hasta el 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Así va con las dos mujeres, y así va con los que están en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Una gran ilustración, estimado amigo, de aquellos que han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Aquellos que serán tomados son esos que reconocieron su deshonra delante de la persona de Cristo, delante de Dios. Una estaba moliendo, el otro estaba en el campo y el otro estaba durmiendo. Son las cosas cotidianas que vemos día a día en este mundo. ¿Qué más claro le puede hablar el autor de la vida a la persona de Cristo? Uno durmiendo, otro trabajando, uno en el campo y dos moliendo. De lo más sencillo, la persona de Cristo les ilustró cómo sería su venida. Porque uno será tomado y porque el otro será dejado. El hombre se enfrasca, estimado oyente, en estos caprichos de la vida. Andan por un camino derecho, el cual su final dice que es camino de muerte.
A los ojos de los hombres es derecho, pero su fin es camino de muerte. Y te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu condición de estas tres personas? Te levantas, trabajas, llega la tarde, descansas y sales a hacer cualquier actividad cotidiana. Pero llegará el momento, amigo, en que el uno será tomado y el otro será dejado. Hijo de padre cristiano, estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquellos que todavía comparten el hogar familiar, el hogar cristiano, el uno será tomado y el otro será dejado. Estimado amigo, no seas como aquella mujer que vio hacia detrás aún cuando aquellos varones puso a su familia, aló a sus hijos agarrados de las manos, ella se echó hacia atrás. Ella soltó las manos de su esposo y se fue hacia atrás, y luego, aun cuando el ángel le había dicho que no voltearan atrás, la mujer miró atrás. El hombre se sostiene de las bagatelas de este mundo, el hombre y la mujer. Eso era lo que estaba mirando la mujer de Lot. El hombre se sostiene simplemente de un cabresto que está suelto. Y así aquella generación de Noé. Aquí dice que luego que Noé entró al arca, todos se perdieron. Pero en el otro evangelio dice que no entendieron hasta que Noé entró en el agua y todos perecieron. Que Noé entró al arca y todos se perdieron. Y tú en esta noche, estimado amigo, ¿dónde está tu fe? Todas las predicciones de la Biblia están completas. Aquella generación en la cual la persona de Cristo les había dicho que era necesario que padeciese por aquella generación y fuese rechazado, ya se cumplió. Y aún en este tiempo vemos cómo esta generación va caminando a espaldas de Dios. Día tras día se van alejando. Se sostienen de los bienes materiales aún cuando el Cristo de la gloria ilustrativamente les dice, no vuelvan atrás. Si están en la azotea, no desciendan a recorrerlos. Ustedes pueden imaginarse aquel tiempo cuando el arca empezó a moverse y aquellas personas, aún teniendo la intención de tomar el arca, corrieron a buscar sus bienes y sus frutos. El corazón del hombre debe identificarse con las cosas del cielo, mas no con las cosas de acá de la tierra. Y por eso en esta noche te animamos, apreciado amigo, a que si estás en tu cama, si estás en un molino, si estás taxiando, si estás en cualquier empleo, tienes que preguntarte cuando el Hijo del Hombre se manifieste, si seré tomado o seré dejado. Que el Señor pueda quebrantar con esta predicación tu corazón y reconozcas en esta noche que necesitas de la salvación y puedas obtener pues el rescate oportuno que viene de parte de la persona de Cristo. Que Él bendiga y Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a continuar cantando
dos estrofas del himno número 6. La primera estrofa de este himno dice: al mundo impío Dios amó, perdido en su maldad, y a gran precio le salvó de buena voluntad. Oh, qué amor, qué inmenso amor, no hay otro amor así. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Las dos primeras estrofas del himno número 6. Al mundo impío Dios amó, perdido en su maldad, y a gran precio le salvó de buena voluntad. Oh, mi amor, que es amor, no hay otro amor así. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Y ahora les mío por la fe, el nombre de Dios Jesús, mi redención por sangre fue, la sangre de la cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, no hay otro amor así. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Vamos a tener dos lecturas en la Biblia, la palabra de Dios. La primera de ellas vamos a hacerla en la epístola a los Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, leamos el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Hasta aquí, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Amén. Bueno, hemos tocado dos porciones de las Escrituras que se refieren al pueblo de Israel. Y es que hay una gran similitud entre la actitud que tomó este pueblo y la actitud que ha tomado toda persona que anda por el mundo sin Cristo, o por lo menos la mayoría de ellas. Hay algo común. ¿Qué es lo común? Una decisión. Dios le dio libre albedrío al ser humano cuando lo creó para decidir su destino. De la misma manera, este pueblo que recibió tantas bendiciones
de parte de Dios, recibió la gran oportunidad de decidir su destino. Sin embargo, la decisión común es la desobediencia. El pueblo de Israel decidió desobedecer a Dios, y las personas en su pecado, en su condición natural, como hemos escuchado, toma una actitud de desobediencia. Desafortunadamente, esta actitud condena, priva a la persona de la gracia divina y de la posibilidad de salvación. Ahora queremos hacer algunas consideraciones en cuanto a lo que el apóstol Pablo escribe en referencia al pueblo de Israel. Y él escribe, por supuesto, siendo miembro de este pueblo, escribe con dolor en su corazón. Y él dice que es el anhelo de su corazón la salvación. Y da testimonio de que tienen celo de Dios. Y aquí me detengo. Hay personas, muchas personas, que no dudamos que tienen celo de Dios. Son aquellas que dicen: yo tengo mi religión y con ella muero. A mí no me vengan con ese mensaje, porque yo tengo mi religión y no voy a cambiar. Mi religión no es negociable, dicen ellos. Y no dudamos que ellos están confiando en su religión para la salvación. Pero esta confianza no es conforme a ciencia, y allí radica el problema. Yo tengo fe, dicen ellos, y no dudamos que tienen fe, pero su fe no es conforme a ciencia. Dice que ignoran la justicia de Dios y entonces establecen su propia justicia. Les hablo con experiencia. No fui religioso nunca, pero me autojustificaba delante de Dios. Establecía mi propia justicia. Y usted escucha a muchas personas en una clara rebeldía ante el anuncio del Evangelio, diciendo: yo voy a creer, pero a mi manera, o yo creo a mi manera, estableciendo su propia justicia. Y hay otros que dicen: voy a creer cuando yo lo decida, no cuando lo decidan los demás. Está estableciendo su propia justicia y está montado sobre un polvorín que le puede conducir en un abrir y cerrar de ojos a la eternidad de condenación. Y hay otros que condicionan, inclusive expresando mucho amor. Yo creo, pero cuando fulanito o fulanita de tal crea. La salvación es personal. Dios está tratando una vez más esta noche personalmente con usted. El que tiene al lado no tiene nada que ver con su alma.
Este es un problema entre Dios y usted, personal. Si usted hasta ahora ha estado estableciendo su propia justicia, líbrese de ese concepto errado y crea a Dios. Él es el soberano. Él le dio palabra al pueblo de Israel y le da palabra a usted. Tal vez lo ha hecho muchas veces y una vez más lo está haciendo en esta noche. Y le decía a aquel pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hay una promesa muy hermosa: hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y cuál fue la respuesta? La palabra dice: mas dijeron, no andaremos. Una decisión. Las personas se pierden y se van a la eternidad sin Cristo y sin esperanza, sencillamente porque deciden no creer. Como escuchábamos del hermano Rivero, aquella generación rechazó al Señor, que habló palabras de amor, de gracia, y esas palabras iban acompañadas con una decisión divina de ir a la cruz. Aquí me perdí. Bueno, no me funcionó. De ir a la cruz y morir. Una firmeza que cumplió a cabalidad, pagando deuda ajena, satisfaciendo la demanda de Dios a causa del pecado nuestro. De manera que, como ya ha sido expresado en esta noche con claridad, el que cree en Él tiene vida eterna, porque Él pagó. El Señor Jesucristo no vino a comprar el cielo para nosotros, vino a comprarnos a nosotros para el cielo. A Él todo le pertenece. Pero el ser humano, como decía nuestro hermano José David, que predicó primero, esclavizado en el pecado, no quiere soltar, se complace en el pecado. Algunos no quieren oír porque piensan seguir disfrutando de los placeres temporales del pecado. Y el pecado ciertamente da placer a la carne. Pero la Escritura dice que el que vive para la carne, de la carne cosechará corrupción, muerte. El que vive para el Espíritu cosechará vida eterna. Pero es una decisión. Dios no obliga y nosotros, obedientes a Dios, tampoco obligamos. Lo que vemos aquí en la Escritura de parte de Dios para este pueblo es un consejo. Es un simple consejo, un sano consejo, un divino consejo. Paraos en los caminos. Y eso te decimos a ti en esta noche: detente en el camino que llevas y considera
¿Qué camino transitas? ¿Será el camino que abrió Cristo con su sacrificio en cruz? ¿O será el camino que abrió el pecado cuando el hombre desobedeció a Dios y comenzó a transitar por ese camino ancho donde cabe todo, pero el único que no cabe es Dios? No cabe la obediencia a Dios. Pero cabe todo lo demás. Los placeres del pecado, las múltiples religiones. Mire, amigo, el asunto de la salvación no es una competencia de religiones. Aquí no venimos a establecer competencias de religiones, porque ninguna sirve para la eternidad. Ninguna trasciende lo eterno, ninguna salva. Aquí no venimos a decirle, deja tu religión que es mala y vente para esta que es buena. No te estamos predicando una religión más, ni estamos estableciendo una competencia de religiones. Te estamos predicando a una persona que es Cristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escucha, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente la persona del Señor Jesucristo tiene los méritos divinos para salvar, la suficiencia para salvar, los méritos redentores. No es cuestión de religión, es cuestión de salvación de una persona que consumó la perfecta obra de redención en cruz, derramando, como ya ha sido expresado, su sangre preciosa. Y una vez entregada su vida en cruz de manera voluntaria y siendo sepultado de la misma manera voluntaria, con poder, con autoridad, tomó vida nuevamente y resucitó y vive. De manera que te estamos predicando a un Cristo vivo que te puede y te quiere salvar. Pero el asunto de la religión, el asunto de la salvación, amigo, el asunto del alma tuya, de resolver tu problema con Dios, es urgente. Es urgente. Más temprano que tarde, todos los que estamos aquí tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo no es que somos buenos y que no es que tenemos la seguridad de la vida eterna por buenos. Es porque descansamos en el bueno, en aquel que es Dios. Porque bueno solo Dios y Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y nos apoyamos en Él. Y a través de Él, entonces tenemos la garantía y la seguridad de la vida eterna. ¿Qué cuentas vas a rendir tú delante de Dios? Porque tienes que rendirla. Y más pronto de lo que piensas. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de Él? Si te vas en tus pecados, y deseamos de todo corazón que así no sea, tendrás que pagar por tus propios pecados en un lugar terrible por toda la eternidad. Deseamos de todo corazón que salgas del estado de desobediencia que has mantenido hasta esta hora y que esta noche vengas a Cristo. No confíes en tu propia prudencia. No confíes, como hemos leído allí en Romanos, en tu propia justicia.
sino en la justicia de Dios, en la perfecta justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es justicia. Una justicia satisfecha por la obra de la cruz. Dios quedó complacido y la acepta como buena para tu salvación, como la ha aceptado como buena para la salvación nuestra. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y deseamos de todo corazón que lo que has oído haga efecto en tu alma para que esta sea la mejor noche de tu vida, alcanzando la vida eterna. Que así sea y el Señor prospere su santa palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio. Este mensaje tan precioso que nos habla del Señor Jesucristo, de su obra redentora, de su suficiencia para salvar en este tiempo de gracia. Te pedimos a favor de los que, estando presentes, aún están en desobediencia. No se han sujetado a tu divina voluntad. Te pedimos que esta sea noche de gozo en los cielos, porque ellos se arrepientan y pasen de muerte a vida por el poder de tu palabra. Encomendamos delante de ti los resultados en este lugar y en otros lugares donde tu pueblo igualmente se ha ejercitado, presentando las buenas nuevas de salvación. Cuando hemos de salir a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición, y te damos una vez más las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.